Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Mi nombre es María Lidón Calvo Sánchez, formo parte de la ejecutiva de la Unión Intercomarcal de Comarques del Norte. En esta ejecutiva tengo la responsabilidad de la Secretaría de Igualdad, Comunicación, Formación y Políticas Sociales. Y aparte también formo parte del equipo de apoyo del Sindicato Intercomarcal de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios. Pues yo tengo 38 años, nací en Castellón. Un poco comentar las raíces de mis padres. Mi padre nació en un pueblo del interior, un pueblecito que se llama La Mata, de muy pocos habitantes, a lo de Morella, y mi madre nació en Castellón, pero siempre hemos vivido en Castellón. Mi abuela sí que es verdad que es de la parte de Castilla-La Mancha, y por parte de madre, y por parte mis abuelos por parte de mi padre son como he dicho, del pueblo, del interior. Vengo de una familia trabajadora. Mi padre trabajaba en una empresa de moldes cerámicos en Alcora, al lado de Castellón, y mi madre trabajaba en una empresa textil. Recuerdo a mi madre, a mi abuela también, trabajando siempre trabajando. Entonces, claro, mi madre tenía que echar mano de mi abuela, porque yo soy la pequeña de 3 hermanos, tengo un hermano y una hermana más mayores que yo. Y pues yo recuerdo mucha infancia que tenía que estar con mi abuela, porque mi madre trabajaba, mis padres trabajaban. Mi padre salía por la mañana a las 7 de la mañana y hasta las 7 de la tarde no volvía. Como trabajaba jornada partida y se quedaba en Alcora a comer, pues ya hasta por la tarde no lo veía. Y mi madre pues lo mismo, también trabajaba en jornada partida y la recuerdo siempre trabajando. De hecho, también recuerdo que cuando era pequeña mi madre en la empresa textil habían unos trabajitos que a veces se podían llevar a casa, y yo recuerdo que cuando éramos pequeños, yo con mis hermanos nos sentábamos y era deshacer los saldos de la ropa, porque la empresa se dedicaba a hacer camisones, camisas, y ya desde pequeñita nosotros ayudábamos a mi madre. Yo estudié el graduado escolar, luego pasé al instituto, todavía hice lo que era antiguamente el graduado escolar y luego el BUP, y llegué hasta COU. Y en COU ya empecé a trabajar. Bueno, anteriormente de llegar a COU, en verano, mi madre, desde los 16 años, que ya empezábamos a trabajar en verano para sacarnos un dinerito, ir pudiendo pagar nosotros pues el carnet de conducir, si necesitamos ropa, para salir con las amigas. Y desde que tengo 16 años, en la temporada de verano, pues trabajaba yo allí en la empresa textil, porque necesitaba más gente, entonces yo trabajaba ese periodo. Pero igual que mis hermanos, mi hermana también estuvo trabajando desde los 16 años en verano, y aparte pues en invierno con el tema de los estudios. Y mi hermano también, mi hermano estuvo en la empresa de mi padre y también luego en la empresa de mi madre. Y luego ya cuando llegué a COU, que no lo aprobé, me quedaron 2 asignaturas, pues empecé a trabajar, decidí trabajar y estudiar. Y empecé a trabajar sobre los 18, 19 años, y empecé a trabajar en una empresa de metal, una empresa totalmente masculinizada. Yo llevaba el tema de cargo de hacer celosías, barandillas de aluminio, y yo me acuerdo, yo iba con mis compañeros, que eran chicos normalmente, solo habíamos 2 mujeres en aquella empresa, y yo me iba con mis compañeros a las obras, a medir, a montar. Y claro, tenía 19 años, pues verte a una chica en una obra, se quedaban todos súper extrañados. Bueno, aparte de que no estaba condicionado para las mujeres. El tema de baño, claro, había momentos que dices, ostras, es que con el frío o con la calor.
pero muy a gusto, con los compañeros muy a gusto, me trataba muy bien y muy a gusto. Y luego decidí compaginar el trabajo otra vez con estudiar y hice un ciclo medio de auxiliar de enfermería, de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Compaginaba el trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a las 6 cuando salía me iba al instituto a estudiar hasta las 9:30 de la noche durante 2 años y al final me saqué el título y fue allí cuando empecé a entrar a trabajar en el sector de la sanidad. Me saqué el título de técnico y empecé a trabajar en una residencia de la tercera edad de Castellón. Un trabajo, como bueno, sabéis, feminizado, con unos sueldos muy bajos, con unas condiciones difíciles, pero contenta porque me encanta estar en las residencias, me encanta estar con los abuelitos, cuidarlos y sí, me gusta mucho mi profesión. Y a raíz de ahí ya luego en la residencia privada de la tercera edad luego empecé a trabajar también compaginando los contratos en la pública, en el Hospital General de Castellón. Y durante varios años estuve compaginando ese trabajo con una reducción de jornada en la pública para poder ir haciendo puntos y que al final conseguir un mejor trabajo con unas mejores condiciones. En la empresa que estuve trabajando de metal tuve un accidente de trabajo. Como había dicho, trabajábamos el metal, hacíamos celosías y en una faena que estaba haciendo me enganché el brazo con una máquina. Era invierno y claro, yo llevaba guantes, la máquina no tenía protección, no tenía las medidas de seguridad, no tenía nada. Entonces me enganché el brazo, me retorció el brazo y me rompió el cúbito y el radio. Y claro, ahí es donde voy yo al sindicato a ver qué podía hacer. ¿Por qué? Porque trabajaba con un contrato temporal, en la empresa de metal estaba en una empresa temporal. Y la empresa temporal, ¿qué pasa? Que tuve el accidente de trabajo un lunes, el martes me envían una carta y me dicen a la calle. O sea, como que la empresa ya no... Y yo estaba recién operada, o sea, el martes me operaron, recién operada y recibo el burofax. Y claro, ahí fue cuando yo voy al sindicato y fui a comisiones obreras y esa es mi primera toma de contacto. Conocí a Gisela, que estaba en industria, y fue ella la que me ayudó y dice vamos, y nos fuimos a la empresa temporal a ponerle las cartas sobre la mesa a la directora de la empresa temporal y gracias a ella me continuaron contratando, me pagaron las secuelas, la indemnización que tocó, fue una inspección de trabajo al centro, pusieron setas, pusieron sensores, pusieron todo lo que tenían que poner y en ese momento la empresa donde yo estaba trabajando me hacía el contrato indefinido contratado por ellos y deja la empresa temporal. Y fue ahí el primer contacto que tuve con el sindicato. Y ya en el momento que yo ya formo parte del comité es en la residencia privada, que es ahí donde salía un comité de 5, había una compañera ya que llevaba tiempo representando a la empresa, claro, yo llego a la empresa, se tenían que hacer elecciones sindicales, apóyame en la candidatura, claro, yo desconocía lo que era el sindicato. Y nada, yo le dije, pues yo te ayudo en lo que haga falta. Entonces le firmé la candidatura y ya salí elegida en un comité de 5 en la residencia de la tercera edad. Y al principio no estaba muy involucrada, pero luego empecé a involucrarme, vio que me gustaba, que teníamos reuniones con la empresa, conseguíamos cosas, mirábamos planillas, nóminas y empecé a moverme y a interesarme y a formarme, que empezaron a hacer cursos de formación y luego como veían que yo pues hacía faena y que me gustaba, pues Encarna Barragán, que es la secretaria general de la Federación de Sanidad en Castellón, pues me propuso el tema con las horas sindicales que teníamos del comité acumuladas, ayudarles a ellas porque estaban faltas de personal y ahí es donde empiezo yo también a tratar con los delegados y las delegadas, tema de horas sindicales, hacer los grupos de formación, visitar centros
Y así continué un tiempo hasta que ya cuando conseguí el empleo más fijo, que es una vacante en el Hospital General en la Pública, y Encarna Barragán se jubila como enfermera. Entonces ahí es donde me pasan las horas y ya me libero, bueno, al 100%, las 40 horas semanales que yo tenía, y es ahí donde ya empiezo a formar parte ya con Toñi, con Antonia Prieto, que es mi compañera que llevamos el sector, y es donde empiezo a formar parte en el equipo y nos dedicamos al tema de llevar residencias privadas, concertadas, clínicas dentales, la sanidad privada. Y así estuve 5 años que llevo ya con ella, haciendo elecciones sindicales, visitando en los centros, y en este último año, cuando hay una nueva elección, que tenemos el Congreso y tiene que haber una nueva elección de la Ejecutiva en el territorio, pues Encarna me propone a mí para que esté en la Ejecutiva. Como teníamos que formar parte en esa Ejecutiva uno de cada sindicato intercomarcal, pues me dice, tú tienes que estar, y como mujeres y trabajadoras y responsables que somos, tienes que estar y con responsabilidad. Entonces formo parte desde el último congreso de la Ejecutiva de Comarques del Norte, y somos 7, y de esas 7 personas, 4 tenemos responsabilidades. A los 19 años empiezo a trabajar en la empresa de metal, y a los 22 años compagino el trabajo de la empresa de metal con mis estudios del grado medio. Compaginando el trabajo y los estudios, me quedo embarazada con la pareja que estoy con, bueno, es la única que tuve, que empezó con 16 años. Y a los 22 me quedo embarazada, como digo. A los 23 acabo de estudiar el ciclo y tengo a mi hijo. Y en ese momento hago un año de descanso para estar con mi hijo. Y en el 2009 empiezo a trabajar en la residencia privada. El tema de conciliar la vida cuidando a mi hijo, la vida personal, también con la vida laboral, con la pareja con la que yo estaba, se dedicaba, trabajaba, bailaba. Entonces tenía contratos de verano, o contratos a lo mejor que se iba también al extranjero a bailar. Entonces yo contaba con mi madre para que cuidara del niño, y como también trabajaba a turnos, eso me daba también mucha libertad para poder estar con el niño también. Cuando si trabajaba de mañana, podía estar por la tarde con él, que normalmente es lo que más hacía, que no me pedí ninguna ni reducción de jornada, no me pedí nada, y como podía iba cuidando de mi hijo, y que se llama Alejandro. Y luego, cuando empecé a trabajar en la empresa pública, que tiene mejores condiciones, continuó también contando con el apoyo de mi madre, pues al trabajar a turnos, mañana, tarde, noche. Las noches que yo no me podía quedar con el niño, pues lo tenía que llevar a casa de mi madre para que mi madre lo cuidara. Y él tenía 9 años en el 2000, el niño tenía 9 años, y decidió de separarme de mi pareja. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos con el tema del feminismo, por la igualdad, ¿no? Y por la corresponsabilidad de las tareas. Si yo trabajo, tú no trabajas, tú te tienes que hacer cargo del niño y te tienes que hacer cargo de la casa. Si cuando yo llego de trabajar todo el día, llego a casa y no has hecho nada, no has hecho la comida y no has cuidado del niño, pues yo no quiero esto para mí. Soy muy joven y no lo quería para mí. Entonces decidí que, claro, yo tenía mi trabajo, no dependía de él económicamente para nada, entonces decidí poner fin a la relación, y mi hijo tenía entonces 9 años. Entonces decidí eso, pues me fui a vivir sola, estuve un añito viviendo sola con mi hijo. Tenemos custodia compartida, una semana cada uno,
Pero bueno, yo siempre sufriendo ahora porque es más mayor, pero al principio pues sufriendo por el niño, porque estuviera bien cuidado, porque la ropa la llevara limpia, porque no le faltara de nada, como a cualquier madre. Y ahora ya es más mayor, entonces ya se ha hecho más independiente. El padre pues hace lo que puede. Y nada, y al año de estar separada, bueno, divorciada, conozco a la que es mi actual pareja, que ya llevo 4 añitos con él, y claro, formamos ahora, él también está divorciado, tiene 2 hijos, entonces tenemos al final, bueno, él con los 2 niños y yo con 1, también custodia compartida. Y un cambio radical, o sea, un cambio radical de ayudar en casa, de no tener que decir, es que no tengo que decir nada, es faena de los 2, si yo hago esto, tú haces lo otro, si está la ropa tendida, no hay que ir detrás diciendo, recoge la ropa, ya la recojo, ¿no? No, o sea, él mismo la recoge y está todo recogido, y la cena y la comida, y está pendiente de todo. Entonces, un cambio radical. Mi hijo ahora tiene 14 años y está en el instituto, bueno, está en tercero de la ESO, entonces ahora que empiezo, que también tengo más carga y más trabajo, pues intento compaginarlo de la mejor manera posible, de llevarlo al instituto yo por las mañanas, yo a las 8 de la mañana lo dejo, y la semana que está conmigo, y yo a las 8 de la mañana me voy al sindicato y trabajo, y estoy por la mañana trabajando allí, y luego pues por la tarde, si puedo, recogerlo y estar en casa y desde el ordenador, el tema trabajar, y también echar mano de mi madre, como siempre, las abuelas. Pues en la Federación de Sanidad, en el equipo de apoyo donde yo formo parte, que nos dedicamos a realizar elecciones sindicales, a realizar asambleas por los centros, pues al principio, claro, no conoces la situación, no sabes cómo actuar, pero ya llevo 2 o 3 años que pues, he aprendido, ya empiezo a moverme sola. Y para mí muy especial el tema de poder estar en la mesa de la negociación del convenio de las residencias privadas, tomar una primera toma de contacto. Ahora también vuelvo a estar, pero la primera vez, pues claro, es una cosa nueva y que tienes ganas de conocerla y tienes ganas de saberla, y la primera toma de contacto y saber, porque claro, muchas veces te pueden decir, no, es que estamos haciendo esto, claro, y a veces dices, ostras, ¿será verdad o no será verdad? Pero claro, luego cuando entras y te pones a trabajar y dices, claro que es verdad, claro que es verdad, que hay mucha faena, y todo el mundo lo dice, y hay mucho trabajo por hacer. Y ahora mismo con el tema de los planes de igualdad es una parte que me gusta mucho, la verdad, que me gusta mucho. Y estamos negociando 6 planes de igualdad en la Federación de Sanidad. Además, son empresas blancas, que no tenemos delegados. Entonces, pero claro, estás pensando, o sea, tú eres una persona que representas a un montón de gente, y tú lo que quieres es que esas personas conozcan sus derechos y que no tengan miedo de pedirlos, y que no tengan miedo de pedirte, te puedes pedir un permiso, una excedencia, puedes estar con tu hijo. Que en el momento que no conoces el sindicato, si a ti te va una persona y te dice, ostras, tú tienes esto, tú sabes que tienes esto, y a veces por falta de información no lo sabemos, o por falta de miedo, y claro, es una cosa que dices, es que no, si te corresponde, no estamos pidiendo nada que no te toque, es una cosa que os corresponde. A mí me gusta mucho el tema de estar con la gente, de estar con las delegadas, y a ver qué pasa en esta residencia, y a ver qué podemos hacer. Ahora también con una cosa súper importante y que se me va a quedar ahí grabada es cuando la pandemia. En el momento que está la pandemia, yo continúo siendo pues la delegada de este comité de empresa, la delegada de prevención, junto a mi compañera Virginia, y nos confinan a todos, nos confinan y nos quedamos en casa. Y yo digo, es que no puedo estar en casa, yo tengo que estar allí trabajando, y tengo que estar ayudándoles a ellos, y tengo que estar en el centro. Y dije, allí voy, y estuve con las compañeras y con los compañeros, y eso fue un momento
Un momento que se quedará para siempre, el vivir en una residencia, la situación que se ha vivido con el COVID, que no teníamos mascarillas, nos contaban las mascarillas, faltaba material, la incertidumbre de cómo tengo que entrar, cómo tengo que actuar, porque al principio nadie sabía nada, todo es cerrado, sí, pero ¿y cómo tengo que actuar? ¿Y cómo lo tengo que hacer? Y estar allí con las compañeras, ayudando a ponerse los equipos de protección, peleando con la empresa, porque allí te dejan y te dejan ahí en el centro y a ver, ya te apañarás entre comillas, pero mover todo eso cuando la pandemia, pelear, que nos hagan PCRs, eso fue unos momentos duros y vamos, yo recuerdo cuando hacíamos los cambios de turno para podernos contar lo que había pasado y para poder un poco más hacer una toma de contacto, hacíamos reuniones en el jardín, que allí había un jardín, y reuniones con el turno de entrada y el que salía. Y eran reuniones, realmente eran reuniones para dar ánimos y fuerza a la gente que estaba allí trabajando. Y si a lo mejor habíamos 20 en ese grupo, 19 estábamos llorando, porque nos sentíamos impotentes de no saber cómo actuar. Los residentes, ahora positivo, ahora que se va a morir, ahora que el familiar no puede venir, y hemos pasado momentos muy duros y muy fuertes. Y ahí, claro, dices, ostras, sí, es que tenemos que estar, los delegados y las delegadas, tenemos que estar en las empresas, tenemos que tener representación, la gente se tiene que afiliar porque es una cosa buena para ellos, es realmente que es pelear por los derechos. Y luego sí que es verdad que el tema de movilizaciones, que tenemos que movilizarnos para el sector de la dependencia porque no quieren negociar un convenio, hay que salir a la calle, y eso es verdad que falta todavía mucha conciencia, que salga más gente a la calle, que salga más gente a pelear, y porque así te ven y claro, a veces hay gente que si no conoce el sindicato, pero ¿para qué sales? ¿Para qué? Hombre, es que si no sales no te ven, tú en casa no te puedes quedar ahí, si no salen ellos no van a tomar ninguna solución y no van a poner ninguna solución a los problemas, y ahí sí que es verdad que hace falta un poco de que la gente se mueva más y captar gente joven. Es importante captar gente joven, enseñarles de qué manera el sindicato, todo lo que hace, bueno, moverlos, porque bueno, yo no lo he dicho, pero claro, yo conciencia, o sea, sindicalista, mis padres no son sindicalistas. Mi padre falleció cuando tenía 52 años, cuando mi hijo, pues hace 14 años, yo estaba embarazada y falleció mi padre. Y mi padre nunca, vamos, no lo sé si ahora me viera, pero nunca, no eran sindicalistas ellos no, yo no recuerdo nunca de haber tenido una conversación referente al sindicato ni nada, que sí, mi padre pues sí se quejaba de la empresa o del jefe, pero yo no recuerdo nada, y realmente cuando yo tengo el problema es cuando digo, ostras, y también conozco el sindicato porque la persona a la que yo acudí era una amiga de una amiga que me dice, ostras, pues llama y yo también la conocía, llámala y pregúntale, pero realmente hace más falta de conciencia de sindicato. Seràs aquella que vas voler ser, seràs la tres voltes rebel, seràs un puny alçat al vent, i tu sols tu faràs vibrar sin